Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Seguimos hablando del Sefer Shoftim. En esta ocasión vamos a hablar de los capítulos 19:1 al 21:25. En esta parte de la cual es la culminación de este Sefer, la finalización de las historias de este Sefer, del cual habla de muchos personajes y de varias generaciones. En esta ocasión, el autor habla de un tema parecido al anterior y habla de otro levita. En la ocasión pasada, sabemos que cuyo principal protagonista de la historia fue un levita del cual el autor se reserva su nombre hasta la finalización de la historia relatada. En esta ocasión habla de un levita del cual, según el relato, dice que este levita residía en un extremo de una serranía de Efraín, y habla de que este levita tomó, o sea, cogió, agarró, se unió con él a una mujer de Betlehem de Judá. Esta serranía de Efraín parece que quedaba cerca de este lugar. Y según las traducciones que comúnmente tenemos, habla de que esta concubina le fue infiel y se fue de la casa de este levita y se fue para casa de sus padres. Hay que aclarar que el autor está hablando aquí y comienza hablando de que este levita cogió a una concubina de Betlehem, dándote a entender que la historia de la cual vamos a estar relatando ahora no se trata del levita y su esposa, sino del levita y su concubina, del levita y aquella mujer que él cogió para sí. Así que cuando nosotros estemos leyendo esto, tenemos que entender que aquí se está hablando y se está relatando de que este levita cogió a una mujer, de lo cual en hebreo se llama Pilegesh. Y esta palabra Pilegesh se traduce como concubina, pero también se traduce como amante. Este levita cogió a una mujer. Y vamos a ver más adelante cómo es que el autor identifica a esta mujer. El autor identifica a esta mujer en el verso 2 del capítulo 19. Y esa palabra que se traduce o fue traducida a nuestro idioma castellano en la Reina Valera y tal vez en otras versiones, como que ella le fue infiel a él, su concubina, y se fue para la casa de sus padres. Esa palabra que se utiliza para decir que fue infiel no es la palabra que en hebreo aparece como que fue infiel. La palabra que aparece ahí es wetit sané, cuya raíz es soná. Y los que hemos estudiado un poquito de hebreo sabemos que esa palabra de soná o soné es la palabra que se utiliza para hablar de una ramera, de una persona o que está dedicada a un servicio específico, a una función específica, sea
buena, pero en su mayoría está hablando de una mujer que se estaba dedicando o se dedicaba a una función específica que era ser ramera desde el contexto que nosotros lo conocemos. Y esa es la palabra que se utiliza ahí, según el Strong 2181. Y habla que esta ramera o esta eh, fornicaria, que es la otra traducción para sanar, o esta adúltera o esta mujer idólatra, abandonó el hogar de este levita y se fue para la casa de sus padres. Sin embargo, el sentimiento, la afiliación emocional, sentimental y amorosa de este levita hacia esta zona que él hizo su concubina, fue tan fuerte que decidió irla a buscar. Sabemos que en el relato en el cual el hombre la va a buscar, llega a casa de su padre y dice que ella lo metió en la casa. Dice, ella lo recibió en la casa de su padre. Y dice que cuando el padre lo vio, lo recibió alegremente. Esto aquí nos da un indicio de la relación que tenían ellos. Sin embargo, este hombre, según lo que estuvimos hablando en el video pasado y trayéndolo y relacionándolo con esta historia, que estuvimos hablando que en el video pasado había un engaño de la humanidad, de creer que porque tenían a alguien religioso cerca de ellos o porque les ofrecía cierta tranquilidad espiritual y creen que por eso ya el Padre tiene que bendecirlo y que ellos van a recibir cosas buenas por solamente el hecho de tener a alguien cerca. Y este padre de esta mujer parece que tenía ese mismo pensamiento y decide usar una estrategia. Y la estrategia es hacer que este levita se quede en su casa. Este suegro le insiste en varias ocasiones a este hombre para que se quede. Sin embargo, este hombre llega el momento que en el día número 5, en el quinto día, decide no seguir cediendo ante la insistencia de su suegro y decide marcharse. Este hombre decide quedarse en un cierto lugar cuando ya declinó el día para luego temprano en la mañana seguir su camino. Y en esta historia de la cual comenzamos a relatar, vamos a relatar varias cosas de las cuales yo pude aprender mientras estuve estudiando este tema. Y número uno de las cosas que pude aprender es que me resaltaron las palabras de el Mesías Yeshua. Me resaltaron esas palabras en donde él dice que del corazón sale lo bueno y lo malo. Y ese es el primer tema del cual vamos a estar hablando. Del corazón sale lo bueno y sale lo malo. Otra de las cosas que vamos a cubrir en esta narrativa es de las consecuencias que nosotros experimentamos y recibimos cuando comenzamos a cubrir la maldad. Cuando empezamos a tapar la maldad, cuando empezamos a buscar cualquier justificación para cubrir no solamente la maldad, sino a aquellos que la practican. También vamos a hablar un poco de la perseverancia y la dirección. Los frutos de ser perseverante
y de ser guiados y buscar ser dirigidos por la revelación divina. Y para finalizar vamos a hablar de algo que también está relatado en el Brit Hadashah, en las cartas de los Sheliahim, de los apóstoles, y es que la misericordia triunfa sobre el juicio. Son 4 puntos que vamos a estar tocando, pero el primero es el del corazón sale lo bueno y sale lo malo. Esto fue algo que el Mesías Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Melech, nuestro Rey, le enseñó a sus Sheliahim y sus Sheliahim nos los enseñaron a nosotros. Y nos cuentan que en una ocasión el Mesías se encontró con unas personas que comenzaron a criticar a sus discípulos, a los discípulos de Mesías, porque estaban cogiendo espigas. Y estuvimos hablando en otras ocasiones de que ahí no se estaba refiriendo a lavarse las manos simplemente, sino al rito que de manera de costumbre hacían y hasta el día de hoy lo hacen el sistema judaizante, el sistema de aquellos que dicen que son los israelitas y que son el pueblo de Israel. Y es esa que conocemos como Netilat Yadayim, el lavamiento de las manos. El lavamiento de las manos donde la persona tiene que recitar una oración mientras se lava las manos para de una u otra manera quitar todas las impurezas que él cree que pudo haber recogido mientras andaba en el camino, sean demonios que habían en ciertos lugares que él pudo haber tocado, o la contaminación de haber tocado a alguien, etc. Basado en ese relato, el Mesías Yeshua les revela y les enseña a ellos que eso era un cuento de vieja, que ellos, por las tradiciones de sus ancestros y los mandamientos de hombre, estaban enseñando al pueblo a quebrantar los verdaderos mandamientos del Padre y la verdadera Torá. Y les trae uno de esos ejemplos que el Mesías utiliza, que es el rito de consagrar todos sus bienes. Luego el Mesías le dice a sus discípulos, les enseña, cuando sus discípulos le dicen, enséñanos esto, le dice, ustedes no entienden que del corazón es que sale lo bueno y sale lo malo. O sea, no por tú comer sin haber hecho ese rito significa que te vas a contaminar. Porque lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Lo que sale del corazón, el adulterio, las fornicaciones, las blasfemias, eso es lo que contamina al hombre, las malas obras. Y aquí vemos un ejemplo de eso. En Shoftim capítulo 19, verso 22, leemos de la siguiente manera. Dice, mientras pasaban un momento agradable, o sea, mientras se alegraba el corazón de ellos, así es que relata en la Torá o en la escritura, en el Sefer Shoftim en hebreo, dice cuando se alegraba el corazón de ellos, hablando de que estaban tomando un tiempo donde cuando se le habla la escritura de alegrarse el corazón es cuando estaban bebiendo vino y eso alegraba el corazón de ellos, no emborrachándose sino bebiendo y comiendo. Y dice, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, golpeando la puerta le gritaban al anciano dueño de la casa. ¿Qué le gritaban? Le decían, queremos conocer a este hombre. Y es bien interesante porque la palabra que aparece aquí no es la que está traducida en el idioma latín, en el español. En español habla de momentos agradables y en hebreo habla de un tiempo en donde su corazón se alegraba. Y habla de hombres perversos, sin embargo, dentro de lo que es en el hebreo, habla de Benei Belial. ¿Y qué es Benei Belial? Habla de hijos de maldad. Esa es la palabra
que aparece en hebreo. Ahora que de momento vinieron unos hijos de maldad, unos hijos perversos, unos hijos de inutilidad, unos hijos de destrucción, y se acercaron a la casa. Aquí está hablando de unas personas que eran de Benjamín, de la tribu de Benjamín, que eran hombres que pertenecían al pueblo de Israel. Sin embargo, la escritura no los identifica como hijos de Israel, ni los identifica como hombres del pueblo de Israel, sino los identifica como hijos de maldad. Y es algo bien parecido a lo que el Mesías en una ocasión también le habla a aquellos fariseos. Le dicen, ustedes son hijos de su padre, el diablo o el adversario. Y también le llaman a ellos, el Mesías le dicen, ustedes son una generación de víboras. Identificando que lo que hay en el corazón de ellos es maldad. Eso es lo que hay en el corazón de ellos. Y por eso no los puede llamar ni hijos del reino, ni los puede llamar pueblo de Israel, sino los llama hijos de maldad. Y así como dice el Mesías Yeshua, que el árbol por sus frutos se conocerán, aquí vemos que estas personas estaban demostrando, manifestando lo que había en el corazón de ellos. Y es bien interesante porque en varias ocasiones en este Sefer habla de que en estos tiempos cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, lo que había dentro de su corazón era lo que ellos manifestaban. Pero eso no nos debe de sorprender cuando nosotros estamos viendo cosas parecidas a las que estamos relatando en la Escritura. No nos debe sorprender ni tampoco podemos caer en lo que vamos a ver más adelante. Sino tenemos que saber identificar a estas personas y saber cómo tratarlos y llamarlos por su nombre. Y con esto no estoy diciendo que estas personas no hayan tenido o no tengan la oportunidad de cambiar y de pedir perdón y que el Padre cambie su naturaleza, sino estoy hablando de que la Escritura llama a las cosas por su nombre. La Escritura no habla ni va con titubeo. Por eso es que en la segunda o en el segundo tema hablamos de esas consecuencias. Las consecuencias de cubrir la verdad. Las consecuencias de nosotros tolerar y engañarnos y querer buscar agradar a los hombres, sino al Creador. Shoftim capítulo 20, verso 13, dice de la siguiente manera, dice, para traer un poco el contexto, que cuando estos hombres hacen lo que hicieron, que cogieron a la concubina de este hombre, la que terminaron sacando afuera, e hicieron lo que quisieron con ella durante toda la noche. Luego este levita cogió a esa concubina y la partió en 12 pedazos y la puso en cada uno de los rincones de las tribus de Israel. Estas tribus se indignaron y preguntaron qué era eso y quién lo había hecho. El hombre les confiesa que fue él y le dice las razones por las cuales lo hizo. Entonces todo el pueblo de Israel, de las tribus que estaban de acuerdo en que lo que se había hecho era una injusticia con este hombre, se pusieron de acuerdo y fueron donde Benjamín y le dijeron lo que está relatado en Shoftim capítulo 20, verso 13. Le dice, entreguen ahora a esos hijos malvados, como aparece en hebreo, a esos hijos de destrucción, de Gibea, para que los matemos, para que los eliminemos, y para eliminar así la maldad en Israel. Esto era un cumplimiento de un mandamiento que el Todopoderoso les había dado a las tribus de Israel, que ellos tenían la responsabilidad
de eliminar la maldad de Israel. Que si había alguien perverso dentro del pueblo y que estaba no solamente haciendo maldad, sino influenciando a otros y pervirtiendo a otros para que sean partícipe de esa maldad, que ninguno del pueblo de Israel podía ser partícipe ni cómplice, ni que se podía hacer de la vista larga ante tan semejante acto. Y explica que no necesariamente es con los de afuera, sino aún con los de tu familia. Si alguno de tu familia empieza a practicar y a influenciar a otros a practicar algo que está trayendo maldad a Israel, el deber de esa familia era entregar a ese hijo o a ese padre ante la justicia de Israel para que fuera juzgado y así eliminar la maldad de Israel. Cuando estos israelitas se presentan donde los de Benjamín empezaron a cubrir la maldad de estos hombres. Dice el relato que los de Benjamín no hicieron caso a las palabras de Israel. Cubrieron la maldad de estos hombres, los defendieron y dijeron: no queremos cumplir con los mandamientos divinos, nosotros queremos hacer lo que nos dé la gana. Y estos hombres son benjamitas y no vamos a permitir que ustedes los maten. Esto causó unas consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que hubo una guerra entre dos partes. Entre los israelitas, que estaban de acuerdo con que había que eliminar la maldad de Israel, y con aquellos que estaban dispuestos a defender a aquellos malvados aún con su vida. Basado en este relato, las consecuencias fueron la muerte de miles de personas de ambos lados. Nosotros que hemos leído esto sabemos cómo fue que terminó esto. Esto terminó de una manera desagradable, a pesar de que pudo haber terminado peor. Así que nosotros tenemos que conocer y considerar que nosotros no podemos apoyar, ni tolerar, ni ser partícipe de la maldad de los demás. ¿Por qué? Porque a veces se nos hace fácil cuando vemos algo en la noticia, cuando vemos algo fuera con el vecino, y empezamos a juzgar y a decirle a los de afuera: eso está mal, eso yo no lo permitiría, eso yo no debería de ser, ¿cómo es que permiten eso? Sin embargo, a veces cuando sucede dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar, nos hacemos de los de la vista larga, nos hacemos como que no es tan malo, como que en algún momento él va a cambiar o ella va a cambiar, como que eso fue solamente una vez. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Esto también sucedió con los hijos de Elí. Los hijos de Elí empezaron a hacer cosas y Elí comenzó a ser demasiado de muy blandito con sus hijos. Y en vez de sacarlos del sacerdocio y del ministerio, decidió solamente decirle: hijos, no hagan esto, que eso no está bien. Pero de ahí no pasó a más nada. Aquí las consecuencias fueron de muertes de ambos lados. En el caso de los israelitas, comenzaron a pedir dirección del Padre y como quiera veían que las cosas no le iban tan bien. Querían hacer justicia, querían cumplir el mandamiento y cada vez que lo trataban de hacer, las cosas no le iban muy bien. Y por eso el próximo tema es la perseverancia y la dirección. Cuando una persona sigue perseverando en lo que cree que es justo y no vende la verdad que ha recibido y sigue bajo la dirección divina, los frutos siempre van a ser los mejores. Shoftim capítulo 20, verso 26 dice: entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Bet-el y allí se sentaron y lloraron en presencia de Yahweh.
Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron a Elohai holocaustos y sacrificios de comunión. Aquí vemos cómo es la tercera vez que Israel sube, pero en esta ocasión dice que subieron a Betel, que se sentaron, que lloraron en presencia de Jehová, que ayunaron, pero que también presentaron holocaustos y sacrificios de shalom, sacrificios de paz, de reconciliación con el Padre. Y también hay un relato que aparece también en esta historia, y es que dice que Pinjas en ese tiempo estaba ministrando en Silo. Qué interesante, porque cuando Pinjas está involucrado, que en las primeras dos veces no aparece el nombre de Pinjas, cuando en esta ocasión aparece el nombre de Pinjas, es que vemos los resultados positivos. Y otra cosa interesante que vi en este verso es que dice que subieron los israelitas y también subieron con todo el pueblo. ¿Qué significa? Que esto dice en hebreo los Benei Israel ukol ha'am, los hijos de Israel y todo el pueblo. Significa que no solamente los israelitas fueron los que subieron a la casa de Silo a presentar holocausto, oración y en ayuno, sino también fueron aquel pueblo que se le llama todo el pueblo, que es lo que integra el pueblo de Israel, aunque no eran israelitas de nacimiento, dando a entender y dando luz a que había gente gentil que, porque era parte de aquellos que querían obedecer al Padre, que habían hecho pacto con Él, que querían obedecer sus mandamientos, el autor los llama como pueblo. No los llama como extranjeros, no los llama como arrimados, sino los llama como Shaul lo presenta. Ustedes ya son co-ciudadanos y coherederos juntamente con Israel. Cuando sucede esto, vemos que el Padre le revela a estas personas que están ahí, le dice, vayan y peleen con sus hermanos, porque yo los voy a entregar en sus manos hoy. Resultado de eso, que los benjamitas perdieron esa batalla y casi desaparecen de ser parte de las tribus de Israel. Casi eliminan a todo aquel que era del linaje de Benjamín. Cuando la escritura y el autor relata de que estos hombres todos murieron en la guerra, excepto un puñado de personas, un remanente, dice que el corazón del pueblo de Israel comenzó a afligirse y comenzó a reflexionar. ¿Por qué? Porque el propósito del pueblo de Israel era eliminar la maldad de Israel, no eliminar a una tribu. Shoftim capítulo 21, versos 2 y 3 nos habla de que la misericordia triunfa sobre el juicio. El juicio era que ellos tenían que pagar todos por haber participado y colaborado y tolerado la maldad. Sin embargo, dice que el pueblo fue a Betel y allí permanecieron hasta el anochecer, clamando y llorando amargamente en presencia de Elohai. Y decían, oh Jehová, Elohai de Israel. Y clamaban, ¿por qué le ha sucedido esto a Israel? Que vaya hoy a desaparecer una de nuestras tribus. La misericordia siempre debe de triunfar sobre el juicio. Eso nos enseña cuando el Mesías Yeshua le dice a aquellos fariseos, si ustedes entendieran lo que es misericordia quiero y no sacrificio, no estarían juzgando al inocente.
Y esto nos debe enseñar a nosotros porque a veces nos volvemos demasiado de muy estrictos, demasiado de muy al estilo de Jonás, o muy al estilo de Elías, que fueron siervos del Padre, pero que como seres humanos a veces se ponían muy extremistas, al punto que el Padre tenía que enseñarles a ellos, y gracias a que les enseñó a ellos, nosotros también aprendemos a que no porque nuestro hermano nos haya fallado, no porque nuestro hermano o alguien haya cometido una falta, no porque nosotros queramos que se haga justicia, significa que le deseemos que esa persona se pierda, que esa persona pierda todos los derechos a ser perdonado, que esa persona ya nosotros la veamos como que, Padre, no quiero ni que tan siquiera lo escuches, sino que deberíamos de entender que la misericordia triunfa sobre el juicio. De reconocer y decirle a nuestro Padre que Él es el Elohai de todo humano. Y que si nosotros estuviésemos en el lugar de esa persona que cayó, que falló, que hizo una maldad, creo que lo menos que nosotros desearíamos es que nuestro Padre nos redarguya, nos discipline, pero que nos perdone y nos dé una oportunidad para comenzar de nuevo. Y esto fue lo que hicieron este pueblo de Israel. Le dio la oportunidad a Benjamín a volver a ser una tribu dentro del pueblo de Israel. ¿Qué nosotros vamos a hacer ante aquel prójimo que esté delante de nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra actitud ante aquel hermano que de momento tiene una diferencia con nosotros? De momento está diciendo algo que nosotros estamos seguros que no está haciendo lo correcto y que está haciendo que otros tampoco hagan lo correcto. ¿Qué vamos a desearle? ¿Vamos a desear que se pierda y que el Padre no lo perdone? ¿O vamos a desear que el Padre lo redarguya y le enseñe y le dé la oportunidad de remendar sus errores y seguir hacia adelante? ¿Vamos a permitir que una parte del cuerpo del Mesías se pierda? ¿O vamos a querer darle oportunidad a que vuelva a resurgir y que el pueblo completo o el cuerpo del Mesías completo sea el que esté en ese día para recibir la corona o la promesa de una manera simbólica como lo presenta la Escritura, que el Padre tiene reservada para todos aquellos que perseveren hasta el final? Shalom, Ubrajá, Lecolam, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, tate.